Para aquellos que nos visitan en esta mañana, la semana pasada comenzamos una serie de estudios en el Evangelio de Marcos. Este Evangelio inicia abruptamente con la aparición de Juan el Bautista, bautizando en el río Jordán y anunciando la llegada del Mesías. Nosotros veíamos la semana pasada que tanto Isaías como Malaquías, dos profetas del Antiguo Testamento, habían anunciado que el Mesías sería precedido por un mensajero cuya tarea era preparar al pueblo para recibir a su rey en una forma apropiada. De manera que la aparición de Juan el Bautista en el desierto de Judea fue todo un acontecimiento para la nación de Israel. Por fin el rey había llegado, el reino de Dios sería implantado en la tierra, pero los pensamientos del Señor son muy diferentes a nuestros pensamientos, como dice Isaías. Cualquiera esperaría, ¿verdad?, después de una introducción como la que vimos el domingo pasado, que la aparición pública de este personaje tan importante fuera en un lugar visible, con mucha pompa, pero no fue así. Como bien señala un expositor, Jesús no comenzó su ministerio en una próspera metrópolis, sino en el agreste desierto de Judea. No en una rueda de prensa, sino en un bautismo. No con un desfile triunfal y con una festividad en su honor, sino con 40 días de soledad y ayuno en un desierto más peligroso y más desolado que el anterior, siendo tentado por el archienemigo de Dios. De esa manera, Marcos nos introduce de inmediato en el tema de su evangelio. El Rey de Reyes, el Señor de los señores, asumió voluntariamente la posición de un siervo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es básicamente lo que encontramos en el pasaje que estudiaremos en la mañana de hoy. Les pido por favor que vayan conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículos 9 al 13. Hay 4 escenas aquí que nos presentan a Jesús como ese rey que se hace siervo por la salvación de su pueblo. Y la primera es su identificación con pecadores bautizándose en el río Jordán. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Luego de haber permanecido por 30 años en total oscuridad, viviendo en un poblado insignificante de Galilea llamado Nazaret. ¿Recuerdan el comentario que hace a este apóstol acerca de Nazaret? Cuando le dicen que viene el Mesías y nació en Nazaret, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, viviendo allí por 30 años, literalmente en el medio de la nada, por fin llegó la hora de que Jesús cerrara el taller de carpintería para iniciar su ministerio público. Pero en vez de dirigirse al templo de Jerusalén para identificarse ante la nación como el Mesías prometido, Jesús se dirige al desierto de Judea para unirse al grupo de personas que deseaban ser bautizados por Juan el Bautista. Ahora, no olviden, hermanos, que el bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento, como vimos la semana pasada. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan era solo un ritual externo que apuntaba hacia la realidad interna del arrepentimiento. Mi amigo, de nada sirve ser bautizado si la persona que está siendo bautizada no se ha visto a sí misma como un pecador que necesita la misericordia y el perdón de Dios. El bautismo en sí mismo no sirve de nada sin un cambio de corazón. Un incrédulo bautizado es un incrédulo mojado.
y nada más. Nadie será salvo por haberse bautizado. Nadie será salvo por ser miembro de una iglesia, ni siquiera de esta. Nadie será salvo por haber hecho la oración del pecador. Nadie será salvo por pedirle a Jesús que entre en su corazón. Una frase que, por cierto, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Mi amigo, la pregunta que tú debes responderte en tu corazón es si alguna vez tú has venido delante de Dios confesando que eres un pecador, que mereces la condenación del infierno, con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado y confiando únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Porque eso es lo que Dios requiere del pecador para ser salvo. Y esa era la realidad a la que apuntaba el bautismo de Juan. Ahora yo quiero llevarlos en esta mañana en su imaginación al desierto de Judea. Tratemos de imaginar lo que sucedió ese día del que Marcos está hablando aquí, a orillas del río Jordán. Llega Jesús de Nazaret, de Galilea, se encuentra en el desierto con una larga fila de hombres, mujeres y niños, entre los cuales, no sé si había niños, perdón, pero había hombres y mujeres, entre los cuales había seguramente un catálogo de pecadores muy diversos. En esa fila habían mentirosos, adúlteros, políticos corruptos, bebedores, chismosos, avaros, hijos desobedientes y rebeldes, esposos que abusaban de su autoridad, esposas que no querían someterse a sus maridos, hombres soberbios y orgullosos, ladrones y asesinos, prostitutas y cobradores de impuestos, que la Biblia los pone al mismo nivel. No yo, la Biblia. Y de repente aparece el Señor Jesucristo y se coloca al final de esa fila. Era más que obvio que él no encajaba en ese grupo. Con razón dice en el pasaje paralelo en Mateo capítulo 3, versículo 14, que al principio Juan el Bautista no quería bautizarlo. Señor, este bautismo es un ritual que simboliza la purificación de nuestros pecados. Si hay alguien aquí que necesita ser bautizado, soy yo, no tú. Alguien decía que la extrañeza de Juan aquí puede ser comparada a la de un hombre casado con una mujer reconocida por su piedad, reconocida por su compromiso con el Señor, que un día le dice a su marido: mi amor, yo quiero ser colocada en una lista de los criminales más peligrosos. Juan el Bautista está totalmente confundido. Lo que el Señor le está pidiendo no parece encajar con la información que él tenía acerca de la pureza y de la santidad del Mesías prometido. Pero Jesús le responde: Juan, permítelo ahora. Permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. En otras palabras, Juan, tú tienes toda la razón. Yo no debería ser bautizado, ni por ti, ni por nadie. Pero permítelo en la presente circunstancia, porque es necesario que me identifique plenamente con aquellos a quienes vine a salvar. Mis hermanos, ¿por qué se bautizó Jesús con un bautismo de arrepentimiento si él no había cometido ningún pecado del cual arrepentirse? Para identificarse plenamente con todos aquellos pecadores culpables por quienes él daría su vida en la cruz del Calvario. Por eso decía Ken Jair que Jesús descendió del cielo en su nacimiento para tomar nuestra naturaleza, pero en el bautismo él descendió todavía más para tomar nuestra vergüenza. Jesús se bautizó por ti, mi hermano. Él no tenía ningún pecado que confesar en el río Jordán, porque a lo largo de toda su vida, él siempre hizo lo que el Padre quiso que él hiciera. Pero él vino a morir por pecadores y por lo tanto era necesario que él experimentara ese bautismo de arrepentimiento. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Y yo sé que esto puede sonar muy extraño en esta mañana. Jesús necesitaba esa limpieza.
¿Oyeron eso? Jesús necesitaba esa limpieza, no por sí mismo, sino por aquellos a quienes Él vino a salvar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice en Isaías 53, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y como dice Pablo, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Él, mis hermanos, Jesús tomó nuestra vergüenza en el río Jordán. El Rey de Reyes asumió la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos. Como veíamos el domingo pasado, Dios mismo tuvo que introducirse en la historia humana para enderezar lo que el hombre había torcido. Pero antes de comenzar a hacer su obra, sorprendentemente Jesús tuvo que ser capacitado por el Espíritu de Dios. Y eso nos lleva de la mano al segundo elemento de este pasaje, la unción del Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esta palabra que Reina Valera traduce como luego aquí, debe ser traducida inmediatamente. ¿Ustedes recuerdan que decíamos la semana pasada que era una palabra favorita de Marcos? Inmediatamente. Jesús fue bautizado en el río Jordán e inmediatamente los cielos fueron abiertos como una cortina que se desgarra. La única vez que aparece esa expresión es cuando el velo del templo se rasgó en dos en la muerte de Cristo. El cielo se desgarró como una cortina. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Ahora, ¿qué significa eso? Mis hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Porque hay algo grande que está sucediendo aquí en este momento. Bueno, para entender esta escena, nosotros tenemos que volver al principio de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 2, porque ese es el único lugar de las Escrituras en las que se compara al Espíritu Santo con una paloma. Cuando Dios creó todas las cosas con la palabra de su poder, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. Y el verbo hebreo que se utiliza allí significa literalmente revolotear como un ave. Lo interesante es que los contemporáneos de Marcos leían el Antiguo Testamento no en hebreo. A los judíos de esa época les pasó lo que les pasa a muchos dominicanos cuando van a Nueva York o a Estados Unidos. La primera generación habla español. La segunda generación ya lo hablan, como decimos nosotros, matado. Y la tercera generación probablemente ya no habla español. A los judíos les pasó lo mismo. Con el paso del tiempo, muchos hebreos ya no hablaban hebreo, hablaban arameo. Así que hubo que traducir la Biblia del hebreo al arameo, una traducción que se llama el Targum. Una palabra que significa precisamente traducción. Y en esa versión de las Escrituras, los rabinos quisieron capturar la imagen de Génesis 1:2 y lo tradujeron de esta manera. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas como una paloma, dice el Targum. De manera que es muy probable que Marcos quiera traer esta escena de Génesis 1:2 a la mente de sus lectores y conectarla con el bautismo de Juan, de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, por las similitudes de ambos eventos. En los primeros 3 versículos de Génesis 1, ¿qué encontramos? A las 3 personas de la Trinidad involucrándose en la creación. Dios el Padre es el creador. Dios el Espíritu Santo revoloteando sobre la creación en forma de paloma, dándole forma. Y Dios el Hijo como la palabra del Padre, que es el instrumento que usa el Padre para crear. Dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha. Dijo Dios. Y lo mismo encontramos en la escena del bautismo. Dios el Hijo fue bautizado.
en su encarnación. El Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Y Dios el Padre hizo escuchar su voz desde los cielos, como vemos en el versículo 11. De manera que las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas en la obra de creación, así como estuvieron involucradas en la obra de redención. Así como la Trinidad creó al principio, así también a través de la obra de Cristo, Dios trae una nueva creación. Cristo vino a hacer nueva todas las cosas al tratar directamente con el problema del pecado que trastornó por completo la primera creación. Por eso hay un texto en Apocalipsis 21 que dice, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo vino a ser una nueva creación. Por otra parte, mis hermanos, este incidente era una evidencia de que a través de su ministerio el Señor Jesucristo habría de depender en todo del Espíritu de Dios. Jesús tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo en su humanidad perfecta para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Dice en Isaías capítulo 42, versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Hermanos, ¿a qué les suenan esas palabras? Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué dice el Padre en el versículo 11? Vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero eso lo veremos en un momento. Y sigue diciendo Isaías, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mis hermanos, ni siquiera el Señor Jesucristo pudo hacer lo que él estaba supuesto a hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. La mejor interpretación de este pasaje, de lo que ocurrió allí en el río Jordán, nos la da Lucas en su Evangelio, Lucas capítulo 3. Miren la secuencia de este pasaje. Lucas capítulo 3. Versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Noten, eso no lo dice Marcos. Jesús estaba orando. El cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Versículo 16. Y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, a propósito, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. Cuando el Espíritu Santo ungió al Señor en el bautismo. Y dice en el versículo 21 que Cristo cerró el libro y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso fue lo que sucedió en el río Jordán. Y mis hermanos, esto debe ser una tremenda lección para todos nosotros. El Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo para poder hacer todo lo que hizo durante sus 3 años de ministerio terrenal. ¿Y saben lo que eso significa? Que nosotros no podemos hacer absolutamente nada que valga la pena sin la unción, sin la ayuda, sin el poder, sin depender del Espíritu Santo. No podemos hacer absolutamente nada. Mis hermanos, por eso es que es tan estratégico que nos reunamos como iglesia a orar. Yo estoy completamente seguro que si yo preguntara a todos los creyentes aquí, ¿cuántos de ustedes quieren ver un verdadero avivamiento de piedad y santidad en iglesia bíblica? ¿Cuántos de ustedes quieren ver pecadores venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Seguramente todos los cristianos que están aquí van a levantar la mano. Pero hermanos, para que eso ocurra, nosotros necesitamos orar. Necesitamos depender del Espíritu de Dios.
Debemos orar los miércoles, debemos orar en los grupos pequeños. Es absolutamente imposible que veamos al poder de Dios actuando en medio nuestro si no hacemos todo lo que hacemos en dependencia del Espíritu de Dios. Es imposible. Mis amados hermanos, vuestros pastores, los pastores de esta iglesia, necesitan la unción del Espíritu para ministrar eficazmente la palabra de Dios. Ustedes no tienen ni idea de la debilidad con que sus pastores se paran aquí a predicar la palabra. No tienen ni idea. Y lo grande es que en el caso de los pastores, de los predicadores, nosotros nos pasamos la semana entera trabajando, llega el domingo, predicamos la palabra y el lunes estamos en cero otra vez para el domingo que viene. En cero. Lo mismo semana tras semana, tras semana, mes tras mes, año tras año, predicando la palabra. Para poder hacer eso en una manera eficaz, para poder mantenernos en el poder del Espíritu de Dios, necesitamos que ustedes oren por nosotros. Eso es imposible de hacer sin la unción del Espíritu. Pero no solo los pastores necesitan la unción del Espíritu Santo. Cada miembro de esta iglesia necesita la unción del Espíritu Santo para poder poner sus dones en operación, para beneficio del cuerpo, para alcanzar a los perdidos con la predicación del Evangelio. Necesitamos depender del Espíritu Santo para luchar eficazmente con el pecado que todavía mora en nosotros, para seguir creciendo en santidad. Necesitamos del poder del Espíritu para poder aplicar la palabra en nuestro propio corazón, en nuestra vida, en nuestro andar en obediencia. Hermano, yo me temo, como decía, ahí me identifico con Francis Schaeffer, que si un día a Dios se le ocurriera borrar de la Biblia, por arte de magia, todos los versículos que hablan del Espíritu Santo, y borrar de nuestras memorias que existía un Espíritu Santo, y quitarnos el Espíritu Santo, tal vez muchos cristianos ni cuenta se darían. Porque no dependían del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo. Yo creo que todos debiéramos poner ese texto de Zacarías 4:6 en algún lugar visible de nuestra casa, de nuestra oficina, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu Santo. Ni siquiera Jesús habría podido hacer todo lo que hizo de no haber dependido en todo del Espíritu Santo. El rey que se hizo siervo vivió y sirvió en una plena dependencia del Espíritu de Dios. Y ese día no solo recibió la unción del Espíritu, Jesús recibió la plena aprobación de su Padre Celestial, que es la tercera escena que tenemos aquí. Marcos capítulo 1, versículo 11. El Espíritu descendió como paloma sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nosotros hemos leído tantas veces ese versículo que probablemente estamos perdiendo de vista algunas cosas sumamente importantes aquí. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras de Dios el Padre dirigidas al Dios el Hijo son una combinación de 3 pasajes del Antiguo Testamento que juntos apuntan hacia lo mismo. El Rey de Reyes asumió la postura de un siervo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuáles son estos 3 pasajes que el Padre está combinando aquí? Bueno, el primero se encuentra en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en holocausto. Dice en Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac era el hijo amado de Abraham, era el único que habría de heredar la promesa. Guarden eso en su mente.
El otro pasaje es el Salmo 2, versículo 7, donde Dios se dirige al Mesías llamándole mi hijo y promete darle por herencia las naciones. Y el otro pasaje es Isaías 42, 1, que ya citamos, donde Dios el Padre nos presenta al siervo sufriente de Jehová como mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. De manera que esta combinación de palabras en Marcos 1:11 nos transmite la idea de que Jesús es ese hijo amado por Dios como Isaac, destinado a ser el rey de las naciones como dice en el Salmo 2, pero que tiene que pasar primero por el altar del sacrificio como el siervo sufriente de Jehová, tal como aparece en Isaías 42. Así que mis hermanos, estas palabras de aprobación en Marcos 1:11 no solo nos presentan a Jesús como aquel que siempre hizo lo que el Padre quería que él hiciera, sino que también nos preparan para la cruz, porque ese hijo amado en quien el Padre tiene todo su contentamiento es el que finalmente será crucificado por causa de nuestros pecados. El que fue crucificado por causa de nuestros pecados. En ese sentido, debemos leer Marcos 1:11 a la luz y con el trasfondo del sacrificio de Isaac en Génesis 22. Ustedes recuerdan la historia. Dios le promete a Abraham que va a ser de él una gran nación, a pesar de que en ese momento tiene 75 años de edad, su esposa 65 y era estéril. Pasan 25 años más después de la promesa. Ahora Abraham tiene 100 años, Sara 90 y sigue siendo estéril. Y finalmente nace Isaac, el hijo de la promesa. Por fin Abraham puede palpar con sus manos lo que Dios le había prometido. Pero cuando Isaac tiene unos 12 años de edad ocurre lo impensable. Dios le pide que lo sacrifique. De paso, Dios no le pidió que lo asesinara. Dios le pidió que lo sacrificara. Y hay una diferencia fundamental. Dios es el dueño de todo ser humano. Todo ser humano ha pecado contra Dios. Dios tiene el derecho de pedir la vida de cualquier ser humano como sacrificio. Porque Él es Dios y Él es justo. Así que no fue un asesinato lo que Dios le pidió a Abraham. Lo que Dios le dijo a Abraham es, tu hijo es pecador y yo quiero que tú ejecutes la sentencia sobre él. Preséntalo como un sacrificio, como un holocausto. Ese mandato obviamente parece contradecir lo que Dios le había prometido. Pero Abraham decide obedecer. Él sabe que la promesa de Dios depende de la vida de Isaac. Pero con el razonamiento de la fe, como dijo Salvador en uno de los mensajes de Hebreos hace un tiempo atrás, con el razonamiento de la fe, Abraham puso su confianza en Dios de que Isaac sería preservado y protegido aun si tuviera que levantarlo de los muertos. Ese es el razonamiento de la fe. Dios me prometió una gran nación. Dios dice que esa nación viene de Isaac. Ahora Dios me está pidiendo que sacrifique a Isaac. La única cosa que yo puedo pensar es que Dios lo va a levantar de los muertos. Ahora, eso es lo que él creía que tal vez Dios iba a hacer, pero Abraham no tenía ninguna seguridad. Así que ahora imagínense a Abraham subiendo al monte con Isaac. Y lo que debe haber sentido en su corazón cuando su hijo le pregunta en toda su inocencia, Padre mío, he aquí el fuego el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde, me imagino que con el corazón en la mano, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, qué caminata, viendo a su hijo Isaac, recordando todo lo que habían vivido durante esos 12 años. Imaginándose a Abraham cuando llegara ese momento en que Isaac iba a ser atado a una peña, cuando él iba a tener que levantar su cuchillo y degollarlo. Pero Abraham estaba convencido
de que Dios iba a proveer una salida al problema que planteaba el sacrificio de Abraham, de Isaac, al cumplimiento de la promesa. Es por eso que en Génesis 22:5 Abraham le pide a sus criados que se queden en cierto lugar, ¿recuerdan? Y Abraham les dice, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos. Abraham no tenía la menor idea de lo que Dios iba a hacer, pero una cosa él sí sabía, aunque Isaac fuera sacrificado, Dios iba a cumplir lo que prometió. Y todos conocemos la historia. Cuando Abraham estaba a punto de degollar a Isaac, y por si acaso ustedes no saben lo que significa la palabra degollar, significa meterle el cuchillo en el cuello. Si hubiera sido yo, por lo menos se lo meto en la pierna. A ver, ahí es menos. A ver qué pasa, a ver si Dios coge pena y quita la orden. Pero Abraham decidió hacer exactamente lo que Dios le pidió. Degollarlo. Y cuando estaba a punto de hacerlo, Dios detiene su mano. Y es entonces cuando Abraham se da cuenta que detrás de él había un carnero trabado en un zarzal. Jehová proveyó un animal para el sacrificio. E Isaac fue librado. Por eso Abraham le llamó a ese lugar Jehová Jireh. Jehová proveerá. Siglos más tarde, el apóstol Pablo habría de usar esta figura del hijo sacrificado para mostrarnos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La sangre de un animal no podía expiar el pecado, ni tampoco el holocausto de Isaac, el hijo de la promesa. El único que podía pagar el precio del pecado era el unigénito Hijo amado del Padre. Así que fue Dios, no Abraham, el que pagó el precio de la redención, porque solo él podía hacerlo, y no a través de un carnero, sino a través de su propio Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento se enfatiza el amor del Padre al entregar al Hijo, y no solamente el amor del Hijo al entregarse por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, el Padre, entregó a su Hijo, al Hijo amado de su corazón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue Cristo el que murió, pero Pablo resalta en ese pasaje el amor del Padre al entregarlo. Y al plantearlo de ese modo, nos obliga a regresar al monte Moría, donde Abraham subió con su hijo para entregarlo en sacrificio. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, pero al final de la historia, todos sabemos que él no tuvo que sacrificar a Isaac. Pero mis hermanos, Dios el Padre sí estuvo dispuesto a llevar a su hijo amado hasta el Gólgota. Ese hijo que siempre hizo lo que a él le agradaba. Su hijo amado, el hijo de su corazón. Y cuando ese hijo amado, ese hijo de su corazón clamó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice un autor, el Padre pagó el precio en su silencio. Dios no hizo nada para librar. Por amor a ti y por amor a mí. Dios estuvo dispuesto a dar lo más preciado que él tenía para rescatar lo más vil y lo más menospreciado por medio de la fe en el sacrificio de su Hijo. Mis hermanos, ¿saben lo que ocurre cuando un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe? Confiando únicamente en su muerte en la cruz para el perdón de sus pecados, que Dios el Padre lo recibe en su familia como un hijo amado por causa de su Hijo amado. Dios nos recibe en la familia como un hijo amado por causa de su Hijo amado. Y a partir de ese momento Dios nos ve en su Hijo. Y somos tratados por Él con el mismo amor que Él tiene por Jesús. ¿Sabes lo que eso debe provocar en nosotros? Un sentido tal de gratitud que nos mueva a desear agradarlo a Él en todo.
Algunos creyentes parecen pensar que debido a que ya estamos en Cristo, los cristianos no tenemos que hacer nada para agradar a Dios. Ya Cristo lo agradó por mí, yo no tengo que hacer nada más. No, mis hermanos, una cosa es que ya no tenemos que hacer absolutamente nada para ganarnos el favor de Dios, porque ya Cristo se ganó el favor de Dios por nosotros por medio de su vida y de su muerte. Y otra muy distinta, decir que ya no debemos procurar agradar a Dios en todo lo que hacemos porque ya Cristo lo hizo por nosotros. No, mis hermanos, Dios se agrada en nuestros intentos imperfectos de obedecerle. Cuando Dios ve a un hijo suyo que no está tratando de obedecer a Dios para ganarse el favor de Dios, sino porque sabe que ya es salvo, que ya sabe que sus pecados son perdonados, que ya tiene vida eterna, que él no va a ganar puntos con su obediencia. Simplemente este creyente está tratando de agradar a Dios, tener la sonrisa de Dios, aunque nuestra obediencia es imperfecta. Siempre lo es. Dios se agrada como quiera. Hemos dicho esto muchas veces. Eso es como los padres que sus hijos hacen una pirueta, están aprendiendo a montar bicicleta. Y al principio que uno tiene temor de que se lleven un zafacón de encuentro. Pero el mero hecho de que mantengan la bicicleta en pie es un logro y uno dice, ¡wow! Muy bien. Eres todo un profesional. Porque uno lo ve con los ojos del amor. Bueno, cuando Dios el Padre nos ve a nosotros tratando de obedecerlo, Él nos ve como montando bicicleta por primera vez. Y el simple hecho de que la bicicleta se mantenga derecha, ya Dios el Padre está en el cielo diciendo, bien hecho, eso es lo que yo quiero que tú hagas, bien hecho. Dios el Padre se agrada, mis hermanos, con nuestra imperfecta obediencia. Y Él sabe que hay una lucha en el corazón. Y Él sabe que muchas veces las motivaciones que hay en nuestro corazón para hacer lo que hacemos vienen mezcladas. A veces uno se pregunta, ¿por qué yo hice eso? ¿Lo hice realmente para bendecir a este hermano o lo hice porque yo quería que la iglesia me viera haciendo eso? O que los pastores me vieran, o que me aplaudieran. O usted nunca siente eso, esa lucha en el corazón. ¿Por qué yo hago lo que hago? Esas motivaciones mezcladas. Y Dios ve todo eso. Y se agrada, mis hermanos. Dios se agrada. Escuchen lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo le pido a Dios que ustedes sean llenos de sabiduría, de conocimiento. ¿Saben para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo dice, hermanos, que nosotros podemos agradar a Dios. Que nuestro Padre no es un tirano que está en el cielo diciendo, no, ese dibujo está mal hecho. Sigue montando bicicleta. Hasta que lo haga como un profesional, no te aplaudo. No, Dios no es así. Dios no es así, nosotros podemos agradar a Dios. Increíble. ¿Y saben qué es lo que a Dios le agrada? A Dios le agrada nuestra obediencia. Cuando un creyente está en la disyuntiva de tener que hacer algo que quiere hacer, pero sabe que es incorrecto, y dice, no, Señor, por amor a ti voy a hacer esto, aunque no es lo que yo quiero hacer. Dios el Padre se agrada. Dios el Padre se agrada cuando asumimos una posición de siervo. Él se agradó con Jesús, ese rey que se hizo siervo. Dios se agrada, mis hermanos, cuando nos negamos a nosotros mismos para hacerle bien a otros y para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios se agrada cuando nos decimos que no, por la gloria de Dios y por el bien de su pueblo. Dios se agrada. Pero hay un elemento más en nuestro pasaje que veremos mucho más brevemente. Y es el enfrentamiento de Jesús con el enemigo de nuestras almas. Otra vez, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 12. Y luego, inmediatamente otra vez,
El Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Otra vez, hermanos, no olviden, el Juan el Bautista acaba de anunciar, el rey ha llegado. ¿Y a dónde se dirige el rey? A identificarse con su pueblo en su pecado, en el bautismo, y ahora tener 40 días de ayunos y enfrentarse con Satanás. Alguien dice que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, sus cabellos todavía estaban mojados. Fue acabado de salir del río Jordán. Y ese enfrentamiento de Jesús con Satanás no fue casual. El Espíritu lo llevó al desierto. Era necesario que Satanás fuera vencido en el mismo terreno en que Adán fue derrotado. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el huerto del Edén, Dios prometió enviar un Salvador tan humano como Adán, que derrotaría a Satanás y nos haría partícipes de su victoria. Y es con ese trasfondo en mente que podemos entender el relato de la tentación. Mis hermanos, fue como hombre que Jesús enfrentó a Satanás, no como Dios. Algunos piensan que Jesús era como una especie de Superman. No, Jesús era verdaderamente Dios, pero Jesús era verdaderamente hombre, igual que tú, igual que yo, excepto que era sin pecado. Bueno, pastor, pero si él era sin pecado, ¿fue real la tentación de Jesús? Porque cuando el diablo nos tienta conforme a la concupiscencia que hay en nuestro corazón. Nosotros sí tenemos pecado. Y Satanás nos tienta. La pregunta es, si Jesús no tenía pecado, ¿era real la tentación? Tan real como lo fue para Adán y Eva en el huerto del Edén cuando todavía no habían pecado. Sí fue real. Miren, mis hermanos, cuando Jesús tenía 40 días de ayuno, en su humanidad, Jesús tenía hambre, mucha hambre. Y cuando el diablo lo llevó al desierto y le dijo, tú eres el Hijo de Dios. No es posible que una persona como tú esté hambrienta con el poder que tú tienes. Dile estas piedras que se conviertan en pan. Alguien decía que en ese momento probablemente Jesús, cada piedra que veía en el desierto le parecía el pan que horneaba María. Y Jesús podía casi olerlo. Miren, hermano, ustedes pueden estar seguros que cuando el diablo le dice a Jesús con 40 días de ayuno, dile a esas piedras que se conviertan en pan, Jesús comenzó a salivar. Para Jesús no fue fácil decir que no, pero dijo que no. Y como hombre, él obtuvo la victoria en una condición totalmente desventajosa en relación a Adán en el paraíso. Adán fue tentado en un jardín con todas sus necesidades cubiertas, sin ningún peligro físico que amenazara su integridad, y aún así pecó. Cristo fue tentado en un lugar completamente inhóspito, sin nada que comer, luego de 40 días de ayunos, rodeados de peligro. Marcos dice que estaba con las fieras, pero en medio de esas circunstancias tan difíciles, Jesús no cedió ni un milímetro en el camino de su obediencia. Por el pecado de Adán, este mundo vino a ser un lugar bajo la maldición de Dios. Por la victoria de Cristo, algún día todos los efectos del pecado serán eliminados y este mundo volverá a ser el paraíso que fue, y mejor todavía. Por el pecado de Adán, toda su descendencia vino a ser esclava del pecado. Por la victoria de Cristo, todos aquellos que han venido a ser hijos de Dios por medio de la fe en Él han sido libertados de esa tiranía y ya no tienen por qué someterse a sus demandas nunca más. Hay muchas cosas que podemos decir de la tentación. El Evangelio de Mateo, de hecho, nos da más información. Pero yo he querido apegarme lo más posible al Evangelio de Marcos, para que podamos entender lo que Él está tratando de enseñarnos a través de la información que Él decidió proveer en su Evangelio. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Al ver al Rey de Reyes asumir la posición de un siervo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, en primer lugar, lo primero que aprendemos de ese pasaje es cuán grande e incomprensible es el amor del Dios Trino
para con nosotros sus hijos. Cuán grande es el amor de Dios. Dios el Padre entrega lo que Él más ama para salvar a un montón de hombres y mujeres que le aborrecen. Dios el Hijo decide voluntariamente apropiarse de nuestra vergüenza y de nuestra culpa, bautizándose por nosotros y muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Dios el Espíritu vino sobre el Hijo para capacitarlo y fortalecerlo en todo momento, de tal manera que Él pueda llevar a cabo la obra que se le encomendó hacer. Y todo eso por amor a ti, si eres creyente. Todo eso por amor a ti. Es por eso, mis hermanos, que nunca nos cansaremos de repetir desde este púlpito que los cristianos nunca deben interpretar el amor de Dios por las circunstancias. Debemos interpretar el amor de Dios bajo el lente de la cruz. Yo no sé lo que tú puedes estar pasando en este momento, pero si tú eres creyente, déjame decirte algo. Dios te ama con un amor incomprensible. Dios te ama con un amor extraordinario. Y lo probó en la cruz. Lo probó en la cruz. Por otra parte, nosotros aprendemos de este pasaje el hecho de que Jesús nos entiende cuando estamos en medio de las pruebas y las tentaciones. Jesús nos entiende. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿No es verdad, hermanos, que muchas veces cuando estamos en medio de la lucha nosotros pensamos, a nadie le pasa lo que a mí me pasa? ¿No es verdad que muchas veces nos sentimos solos? No, tú no estás solo, Jesús te entiende. Y no solamente eso, Él envió su Espíritu Santo a morar en ti, para fortalecerte, para proveerte todos los recursos de su gracia, de tal manera que tú puedas mantener tu firmeza, vivir agradando a Dios a pesar de los problemas. Es muy probable, y me llamó esto la atención muchísimo, que Marcos escribiera su evangelio en plena persecución de Nerón, cuando muchos cristianos estaban siendo arrojados a las fieras. Ahora, ¿ustedes se imaginan estos cristianos cuando recibieron por primera vez el evangelio de Marcos y leyeron esto que está aquí? Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. De paso, solo Marcos incluye ese detalle. Eso tiene que haber sido un gran aliento para estos cristianos. Mis hermanos, se puede obedecer a Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles. Nuestra obediencia no depende de las circunstancias. ¿Saben cuántos cristianos piensan? Mire, pastores, que si usted supiera la familia que a mí me tocó, el padre y la madre que a mí me tocaron, si usted supiera cómo yo fui criado o criada. No, mi hermano, mi amigo. La obediencia del creyente no depende de las circunstancias. Adán pecó en el paraíso y Cristo obedeció en el desierto. No sigas excusando tu pecado. No sigas culpando a tus circunstancias, porque nosotros tenemos un gran Salvador que ha puesto a nuestra disposición todos los recursos de su gracia por medio de la obra de su Espíritu en nosotros. ¿Tú quieres tener algo más poderoso que al Espíritu Santo morando en ti? Tú tienes un arsenal para luchar eficazmente contra el pecado. Y finalmente aprendemos de este pasaje que solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación, porque solo Él reúne las condiciones que se requieren para que Dios pueda otorgarnos su perdón sin pasar por alto su justicia. Solo Dios mismo podía pagar la deuda infinita que todos tenemos con Él por causa de nuestros pecados. Y para eso vino Cristo al mundo. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, vivió una vida de obediencia perfecta, haciendo siempre lo que le agradaba al Padre. Y luego murió en una cruz para salvar a un montón de pecadores culpables que merecían esa muerte. Mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, debes entender que el único ser que realmente agrada al Padre, en quien el Padre tiene contentamiento, es en Jesús. Y en todos aquellos que están unidos a Jesús por medio de la fe. Es en ellos en quienes el Padre tiene todo contentamiento. Mi amigo, en ningún otro hay salvación, dice la Escritura.
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Pero tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando entera y únicamente en Él para el perdón de tus pecados. Él murió en la cruz para darle vida a los que creen en Él. Hoy puede ser el día de salvación de tu alma, pero tienes que creer en Cristo. Tienes que venir a Él clamando por misericordia. Tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe.